Cada capítulo mantiene un núcleo de apotecarios, reclutados entre sus hermanos veteranos de batalla y entrenados en los misterios genéticos del Adeptus Astartes. El número exacto de estos especialistas varía de un capítulo a otro, aunque la mayoría cuenta con los suficientes para supervisar la creación de nuevos marines espaciales y para integrarse en las secciones de mando de cada una de sus compañías. Del mismo modo que los hermanos de batalla predilectos pueden ascender de rango y abrirse camino hasta la élite de la primera compañía del capítulo, a un apotecario se le asignará en función de su habilidad y posición, y los más destacados entre ellos atenderán al mismísimo maestro del capítulo. En los casos en el que el marín espacial haya perdido una extremidad o sufrido un fallo orgánico masivo, pero aún se aferre a la vida, el apotecario utilizará su Nartecium para inyectarle sustancias químicas específicas para su órgano de la Raman. Esto acelera al máximo los procesos de curación celular y sella incluso las heridas más profundas bajo una capa de sangre coagulada y tejido cicatricial. El marín espacial puede entonces ser evacuado del combate, o si la extracción es imposible, ser llenado con estimulantes de combate y arrastrado a una posición protegida por algún refugio para que siga luchando mientras pueda. Los apotecarios son guerreros poderosos y servidores desinteresados a la vez, y cada uno lucharía contra hordas de viles enemigos para alcanzar a un hermano de batalla caído y luego transfundir hasta la última gota de su propia sangre para salvar la vida del herido. Además de estar altamente capacitados en medicina, cirugía e investigación biomédica, se encuentran entre los guerreros de élite del capítulo. Los apotecarios son muy honrados por sus hermanos, ya que son responsables de mantener la pureza de la semilla genética del capítulo. Si esta semilla genética mutara o se corrompiera, esto bien podría provocar la extinción del capítulo o su caída al caos. Los apotecarios se encargan de mantener la salud y la pureza genética de los marines espaciales. Sus habilidades y equipo, combinados con los órganos genéticamente modificados y la resistencia biológica de un marine espacial, permiten a un apotecario realizar cirugías de combate con altas probabilidades de éxito. Los marines espaciales rara vez entran en combate sin un apotecario disponible, ya que cada Astartes es un recurso valioso y perder su semilla genética supondría un duro golpe para el capítulo. Cada compañía de un capítulo cuenta con un apotecario asignado que la acompaña en batalla. Otros apotecarios trabajan en el apotecarium del capítulo, aunque estos apotecarios veteranos rara vez salen al campo, dedicándose en cambio a la investigación biomédica y a la formación de neófitos y posibles nuevos apotecarios. Se desconoce si los nuevos apotecarios comienzan como marines espaciales de línea regular, como los capellanes, o si inician sus carreras desde el principio como médicos, al igual que los bibliotecarios de un capítulo comienzan como psíquicos. Sin embargo, la introducción de los adeptos Helix entre las filas de los marines espaciales de vanguardia puede representar el primer paso de un Astartes hacia su inclusión entre las filas del apotecario. Atender a los heridos es la responsabilidad secundaria de un apotecario en el campo de batalla. Esto es necesario para completar la misión, además de garantizar la recuperación de la semilla genética del capítulo de los caídos. Sin la semilla genética, el capítulo no podrá crear nuevos marines espaciales. La información genética que porta es el componente crucial en la transformación de un simple humano en un marine espacial transhumano. Sin este biocomponente vital, el capítulo se marchitaría y moriría en una generación, con pérdidas irreparables. Por lo tanto, la pérdida de una sola glándula progenoide supone un golpe terrible para cualquier capítulo de marines espaciales, y un apotecario hará todo lo posible para asegurar que ninguna quede pudriéndose en el campo de batalla, o peor aún, que caiga en manos enemigas. Si los marines espaciales mantienen el campo de batalla después de un enfrentamiento, el apotecario puede caminar entre los muertos, usando el reductor de su Nartecium para extraer las glándulas progenoides de los caídos,
clavando la hoja hueca en el cadáver y succionando estos órganos vitales. La tarea del médico de batalla se vuelve significativamente más difícil cuando los marines espaciales deben retirarse rápidamente del combate, cediendo terreno ante un enemigo mucho más numeroso. O si la zona de combate es inestable, como una nave espacial en llamas o una ciudad colmena en colapso. El apotecario debe trabajar con rapidez bajo fuego enemigo para recuperar la semilla genética, arrebatando los cuerpos al enemigo o realizando audaces cargas en tierra de nadie para alcanzar a un hermano de batalla caído. Cuando los capítulos de marines espaciales se toparon por primera vez con los tiránidos, los Adeptus Astartes hicieron un descubrimiento aterrador. Los salvajes alienígenas consumían por completo a un hermano de batalla, devorando su biomateria y combinándola con la suya. Para el Apothecarion, esto era un anatema para todo lo que un marine espacial era, y la muerte total de su legado genético. Cuando los marines espaciales luchan contra los enjambres senos de la mente colmena, el Apothecarion considera una gran vergüenza permitir que los caídos sean tomados por el enemigo, y los apotecarios lucharán contra hordas de horrores quitinosos para recuperar a los muertos. Si no se puede recuperar la semilla genética, debe destruirse, y aunque es el menor de dos horrores, sigue siendo preferible a permitir que los restos de un marín espacial caigan en manos de senos. En casos extremos, un apotecario incluso se autodestruirá, especialmente si su Artesium está lleno de material genético extraído de Astartes, antes que arriesgarse a que los tiránidos absorban ese ADN sagrado. Los apotecarios son mucho más que médicos de campo de batalla y ángeles de la misericordia. Cuando no están en guerra, trabajan en el Apothecarium del capítulo, un extenso complejo de bóvedas subterráneas o torres fortificadas dentro de una fortaleza monasterio dedicada a los apotecarios del capítulo. Aquí, detrás de pesadas puertas blindadas de ferrocemento y vigilantes servidores de armas, los médicos guardan y catalogan la historia genética del capítulo y mantienen la pureza de su semilla genética. Catacumbas congeladas conectadas al apotecario albergan miles de frascos sellados, cada uno con una glándula progenoide, una biscopia, una neuroglotis u otro órgano genético de los marines espaciales extraído. A partir de este depósito, los apotecarios crearán nuevas generaciones de Adeptus Astartes. Este proceso no es nada sencillo y requiere toda la habilidad y destreza del apotecario. Al igual que los reclutas serán probados y entrenados, y el capítulo seleccionará solo a los candidatos más valientes y resistentes, los apotecarios también deben analizar la semilla genética. Los órganos se someten a una larga serie de pruebas, y el médico de batalla somete cada muestra a diferentes niveles de estrés, ya sea radiación o agentes químicos, para observar su reacción. Esto es vital para garantizar su pureza, ya que incluso el más mínimo defecto puede convertirse en una mutación terrible y herética si no se detecta. De igual manera, el proceso de fusionar un órgano de semilla genética en uno de los reclutas del capítulo se vuelve mucho más peligroso si existe algún problema con los secretos biológicos que alberga. Esto puede provocar que los órganos del marine espacial crezcan sin control, se fusionen o broten de la carne del sujeto, lo que resultaría en la muerte, si el destino es misericordioso, o en una horrible apariencia de vida si no. Por lo tanto, un apotecario supervisa cada paso de la creación de un marine espacial, incluso después de que un hermano de batalla sea aceptado en el capítulo. Cada uno es monitoreado para garantizar que no se desarrollen mutaciones y que sus órganos y glándulas se mantengan en buen estado de funcionamiento. Los marines espaciales son examinados regularmente por los apotecarios, pero los resultados de estas pruebas permanecen en secreto. Cualquier defecto en la semilla genética del capítulo se considerará una debilidad,
fracturas en su estructura biológica que podrían conducir a la herejía o la locura. Incluso una sola mutación, si pasa desapercibida, podría causar la degradación de la semilla genética en generaciones posteriores, contaminando lotes enteros y propagando su maldición entre las filas del capítulo. Los apotecarios también deben preparar el diezmo de semilla genética que todos los capítulos de Marines Espaciales envían al Adeptus Terra. Esta muestra será examinada para comprobar su pureza antes de ser almacenada para la fundación de nuevos capítulos de Marines Espaciales. Cualquier pequeño defecto en la semilla genética o cualquier signo de mutación puede ensombrecer al capítulo e incluso acarrear la excomunión del Imperio en casos extremos. Los apotecarios reciben formación en cirugía avanzada e injertos biónicos, profundizando en el campo de la bioingeniería. Cuando un marine espacial resulta gravemente herido en combate y sobrevive, suele acabar en la mesa de operaciones de un apotecario. Ya sea para restaurar la función de órganos dañados o para reparar extremidades destrozadas, el apotecario guarda material genético del hermano de batalla en bancos genéticos específicamente para este propósito. A partir de la biosemilla del marine espacial, se puede cultivar pulmones, hígados y corazones de reemplazo, e incluso grandes láminas de piel nueva para cuando la de un hermano de batalla ha sido quemada o desollada. Sin embargo, los apotecarios no tienen forma de restaurar las extremidades perdidas. Cuando un hermano de batalla queda mutilado de esta manera, los apotecarios colaboran con los tecnomarines del capítulo para crear un reemplazo cibernético. A menudo creados para un hermano de batalla específico, estos aumentos a medida se suturan a los músculos y se atornillan al hueso. Mediante un minucioso proceso, el apotecario teje terminaciones nerviosas con cables receptores de monofilamento para que la extremidad pueda responder a los impulsos neuronales del marine espacial. Los ojos, órganos, brazos y piernas se pueden restaurar mediante biónica, lo que garantiza que el hermano de batalla tenga poca pérdida de funciones. A veces incluso mejora el original. Y la carcasa de acero endurecido imita la resistencia natural de la propia carne del marine espacial. Tras muchos años de guerra terrestre y miles de batallas, al morir el hermano de batalla, los apotecarios reclaman su botín mecánico, cortando tendones que sujetan manos revestidas de adamantium, lentes de cristal de las cuencas oculares y órganos mecánicos ensangrentados ocultos en las profundidades de las cavidades torácicas. Estos dispositivos podrían encontrar un futuro en otros marines espaciales heridos, heredados de generación en generación como veneradas armaduras de batalla. A veces, en una campaña prolongada, un apotecario se ve obligado a reparar a un hermano de batalla lejos de las tecnologías avanzadas y las herramientas consagradas del apotecario. Este tipo de cirugía en el campo de batalla es más rudimentaria y rápida, y su objetivo es el que el marine espacial regrese al combate lo antes posible. Se extraerán biónicos de entre los muertos, mientras que los estimulantes químicos sustituirán la verdadera curación. La carne cocida y el músculo fusionado se ocultarán bajo las placas de ceramita de la servoarmadura, y el marine espacial será devuelto a la lucha. La insignia de los apotecarios es la Hélice primaria, una insignia que simboliza el ADN alterado de los marines espaciales que en última instancia deriva del propio genoma del emperador de la humanidad, representado en rojo brillante. El símbolo representa el código genético sagrado de la semilla genética del capítulo. En combate, esto los distingue de sus compañeros marines espaciales, permitiendo a sus hermanos de batalla proteger al médico y solicitar su ayuda cuando sea necesario. El símbolo de la hélice suele estar adornado con iconografía adicional, como alas y calaveras. Los apotecarios de la mayoría de los capítulos visten servoarmaduras blancas, con la hombrera izquierda conservando los colores tradicionales del capítulo junto con la insignia del capítulo.
La hombrera derecha luce la hélice principal. Algunos capítulos menos tradicionales utilizan diferentes esquemas de color para sus apotecarios. Se sabe que muchos apotecarios realizan la vigilia larga con la cámara militante del Ordo Xenos, más conocida como los Vigías de la Muerte. Los apotecarios de los Vigías de la Muerte asumen diversas funciones adicionales a las de su capítulo original. Para empezar, deben dominar la herencia genética no solo de su propia semilla genética, sino también de una miríada de otros capítulos, para que puedan monitorear y mantener los implantes de todos sus compañeros marines espaciales, cada uno de los cuales puede provenir de un capítulo diferente. En este asunto, los apotecarios de los Vigías de la Muerte ocupan una posición de confianza única. Los capítulos de marines espaciales no comparten a la ligera los detalles de su semilla genética, con sus rasgos, variaciones e incluso mutaciones asociadas. Los apotecarios de los Vigías de la Muerte han jurado guardar los secretos de cada uno de los capítulos de los que provienen sus compañeros, un juramento que conlleva las más severas sanciones si se rompen. Además de monitorear el estado de los órganos implantados y los metabolismos alterados de los marines espaciales, los apotecarios también deben estar alerta ante el riesgo de contaminación alienígena. Al llevar a cabo sus misiones, los equipos de exterminio de los Vigías de la Muerte probablemente entren en contacto no solo con criaturas de biología completamente alienígena, sino también con toda la vida bacteriana que las acompaña. Si bien los marines espaciales cuentan con el sistema inmunológico humano más potente, se sabe que las esporas de algunas formas de vida alienígenas pueden causar mutaciones o la muerte incluso en el Adeptus Astartes. Hay algunos xenos que se reproducen de esta forma abominable. Su semilla infecta a la víctima y la muta lentamente a su forma de vida original. Es necesario prevenir esta blasfemia genética, y los apotecarios administran un conjunto completo de pruebas metabólicas y genéticas a cada miembro del equipo de eliminación antes y después de cada misión. Otro aspecto en el que los apotecarios de los Vigías de la Muerte participan activamente es el entrenamiento. Los equipos de exterminio de los Vigías de la Muerte llevan sus cuerpos al límite, incluso más allá de su filosofía sobrehumana única, y los apotecarios deben supervisar este proceso de cerca, pero también forman parte del entrenamiento, ya que los apotecarios a menudo ayudan a los capitanes de la guardia a formular los regímenes de entrenamiento más rigurosos. Gracias a su conocimiento único de sus protegidos, el apotecario puede inducir diversos estados en sus hermanos de batalla, poniendo a prueba aún más sus habilidades y fortalezas. Al interactuar remotamente con los sistemas de armadura de un hermano de batalla, el apotecario puede inutilizar una extremidad, limitar los niveles de oxígeno en sangre o simular los efectos de diversos venenos, todo con el fin de mantener la preparación para el combate. El mayor deber que un apotecario de los Vigías de la Muerte debe realizar es recuperar la semilla genética de un hermano de batalla caído, para que pueda ser devuelta a su capítulo original y pueda vivir a través de la creación de futuras generaciones de marines espaciales. Esta es una tarea bastante solemne en un capítulo normal, pero adquiere un peso adicional en los Vigías de la Muerte. Ningún capítulo aceptaría enviar a sus hijos a través de la galaxia para luchar a instancias de la Inquisición y otros capítulos, algunos de los cuales podrían ser antiguos rivales, si no fuera por la certeza de que su semilla genética les será devuelta si caen. Se sabe que un capítulo suspende temporalmente su servicio honorífico a los Vigías de la Muerte si demasiados marines espaciales que sirven en la Ordo Xenos han muerto y su preciada semilla genética se ha perdido irremediablemente. Por lo tanto, la supervivencia del capítulo de origen de un marine espacial y la reputación de los Vigías de la Muerte dependen de la acción de los apotecarios.